Bendiciones. Esta es la clase número 31. Vivir el Evangelio de Cristo. Estamos estudiando el comentario de Beacon, muy bueno, en el libro de Mateo. Y esta clase de hoy me parece que va a ser una clase no para menos, muy interesante, muy profunda, y vamos a aprender mucho con nosotros, nuestro maestro Elliot Rebollo. Un aplauso para nuestro maestro. Dios les bendiga a todos. Gracias, pastor, y gracias a cada uno de ustedes por hacer acto de presencia. Aprovecho esta ocasión para felicitarlos en un nuevo año 2024. Lo mejor está por venir en este año. Amén. Quiero comenzar dando un corto repaso del número 2, instrucciones, y el número 3, advertencias. Las instrucciones están en Mateo capítulo 10, versículo del 5 al 15. Primero, el Señor le da la ruta a los discípulos. No deberían ir a los gentiles ni a los samaritanos, una raza mezclada, detestada por los judíos. Su ministerio quedó limitado en este tiempo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dimos, por ejemplo, la fe de la mujer cananea, Mateo 15, del 26 al 28. El mensaje era la proclamación de que el reino de los cielos se había acercado. Israel había de decidir si recibirle o rechazarlo. Los discípulos recibieron credenciales para confirmar su mensaje. Debían sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos y echar fuera demonios. En este versículo, Mateo 10:8, algunos los considera que es un texto espurio. Son esos textos espurios, son aquellos que no forman parte de la versión original de la Biblia o que han sido agregados a lo largo del tiempo para apoyar una determinada doctrina o interpretación. Ellos no debían de hacer ninguna provisión para el viaje. A fin de cuentas, eran israelitas y era un principio reconocido entre los judíos que el obrero es digno de su alimento. La idea es que su necesidad sería suministrada sobre una base diaria. Cuando entrasen en una ciudad, debían buscar a un anfitrión digno que les recibiese como discípulos del Señor y que estuviese abierto al mensaje de ellos. Cuando encontrasen a un anfitrión así, debían quedarse con él mientras estuviesen en la ciudad. O sea que no, si aparecía otro anfitrión mejor, ellos no debían de irse de la casa de bendición a otra porque tenían mejores acomodaciones. Si eran recibidos en una casa, los discípulos debían saludar a la familia. Y si en cambio una casa rehusaba alojar a los mensajeros del Señor, no estaban obligados a orar por la paz de Dios sobre ella. Esto es, no pronunciar una bendición sobre la familia. O sea que la familia que los aceptaba, los discípulos tenían autoridad divina de Dios a proclamar una bendición sobre esa familia. Si no eran acogidos, ellos no estaban obligados a declarar esa bendición. Advirtió que un rechazo así traería un castigo más severo en el día del juicio que la perversión de Sodoma y Gomorra. Letra número 3, advertencia. Mateo 10, del 16 al 23. Jesús aconseja a los 12 tocante a su conducta frente a la persecución. Iban a ser como ovejas en medio de lobos, rodeados por hombres malignos, obsesionados por destruirlo. Ellos debían ser prudentes como la serpiente,
evitando ofender innecesariamente o ser atrapados en situaciones comprometedoras, y debían ser sencillos como las palomas. Debían estar en guarda frente a los judíos incrédulos que los arrastrarían a los tribunales y los azotarían en sus sinagogas. El ataque contra ellos sería a la vez civil y religioso. Serían llevados ante gobernadores y reyes por causa de Cristo. En su hora de aparente derrota, los discípulos tendrían el incomparable privilegio de testificar delante de los gobernadores y de los gentiles. No tenían que ensayar lo que habían de decir cuando fuesen llevados a juicio. Cuando llegase el momento, el Espíritu de Dios les daría la sabiduría divina para responder de tal manera que glorificarían a Cristo y que confundirían y frustrarían de manera absoluta a sus acusadores. Jesús advirtió a sus discípulos que tendrían que hacer frente a la traición y deslealtad. O sea, hermano acusaría a hermano, el padre entregaría al hijo y los hijos vendrían a ser informantes contra sus padres, en muchos casos resultando en la ejecución de los padres. Los discípulos serían aborrecidos de todo, no por todo, sin excepción, pero sí por todas las culturas, nacionalidades, clases, etcétera, de los hombres. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. La perseverancia es la marca distintiva de los genuinamente salvos. Los que perseveran hasta el fin en tiempos de persecución muestran por su perseverancia que son los verdaderos creyentes. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Los discípulos no estaban obligados a permanecer bajo la tiranía de sus enemigos, porque de cierto os digo que no habréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo de Dios. Y como discutimos la semana pasada, este es un texto escatológico, o sea, que habla tocante a la segunda venida del Señor. Amén. So, hasta ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o podemos entrar de lleno a la clase? Ok. Amén. Si podemos buscar en nuestra Biblia o en nuestros aparatos electrónicos, Mateo capítulo 10 del 24 al 25. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Estamos entrando ahora en la página 113, letra número 4, discipulado. Amén. ¿Quién tiene la lectura de hoy en día? ¿Quién tiene el libro de Beacon y lo puede leer? Ok, Jorge Molina, léame ese párrafo de discipulado. Discipulado, Mateo 10, 24 al 25. Los apóstoles no podían esperar escape de la persecución porque el discípulo no es más que un maestro. Que es su maestro. Que su maestro. Discípulo significa el que aprende, ni el siervo. Esclavo más que su señor amo. Si al padre de familia, jefe de la casa, que en griego es una sola palabra, llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. El origen significado de la palabra Beelzebú
o Belzebul todavía permanece velado en la oscuridad. Los recientes descubrimientos ugaríticos sugieren principal de Baal. Otras sugestiones son Señor de Esteriocol o Señor del Templo. Davis dice, Belcebú originalmente era Señor de Moscas, pero para este tiempo significaba Satanás, como Señor de la casa de los demonios. Amén, gracias, Jorge. Ellos eran los discípulos, él era su maestro. Ellos eran miembros de la familia, él era el padre de la familia. Discipulado significa seguir al maestro, no ser superior a él. El siervo no debería esperar ser tratado mejor que su maestro. Si los hombres llaman al digno padre de familia Belcebú o señor de las moscas, un dios ecronita cuyo nombre era empleado por los judíos para designar a Satanás, lanzarían insultos aún más graves a los miembros de su casa. El discipulado involucra compartir el rechazo de su maestro. Jesús advierte a sus discípulos que sufrirían persecución cuando llevaran a cabo su misión. Eso se lo pueden encontrar en Mateo 10 del 5 al 8, Mateo 10 del 16 al 22. Él los envía a corto plazo hacia los pueblos de Israel a predicar su mensaje, que el reino de los cielos se había acercado y a sanar milagrosamente, verificando la autenticidad de su mensaje. La persecución de los apóstoles no comenzaría hasta después que Jesús fuese crucificado, resucitado y regresara al cielo. Los rabinos, ahora quiero cubrir esta parte que en Beacon menciona, ni el siervo esclavo, más que su señor o amo. Los rabinos establecidos en Israel tomaban discípulos como medio de educarlos, adiestrarlos en la ley y el ministerio. De esta manera, transferían su conocimiento y sabiduría. El estudiante o discípulo frecuentemente vivía con su maestro y escuche esto, como su sirviente, desempeñando cualquier fuera la hazaña necesaria por precio de su adiestramiento. El común denominador era asumir que el estudiante no podía esperar a ser tratado con más honor que a su maestro. Tampoco podía requerir un trato más especial que su maestro. De hecho, un discípulo debería seguir muy cerca el camino trazado por su maestro. Si el camino del maestro fuese recibido con odio, persecución o falso testimonio, el siervo debería esperar el mismo trato hacia él. Podemos comparar esta frase con esta escritura, Juan capítulo 13, del 15 al 17. Juan capítulo 15 del 18 al 20. El éxito para un discípulo o estudiante conlleva asimilarse a su maestro. En el caso de los discípulos, el maestro, los líderes religiosos judíos lo asociaron con el mal y espíritu malévolo. El término griego Belcebú es una referencia distorsionada de Baal. ¿Cuántos se acuerdan del dios Baal? Lo pueden encontrar en el libro de, yo creo que Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas. En muchos libros, sí. En muchos libros del Antiguo Testamento, a veces nombrado
Baal Zabú. Baal era un nombre común usado para nombrar a un dios filisteo o cananeo. La situación con Baal en el tiempo del rey de Israel, Acab. ¿Cuántos se acuerdan del rey malvado Acab, el séptimo rey de Israel? Era tan intensa que su esposa Jezabel perseguía a los profetas del Señor, mientras que apoyaba a cientos de profetas paganos. La adoración de Baal era completamente repugnante. Y mire qué falta de respeto de estos líderes religiosos, cómo tuvieron el atrevimiento de comparar a Jesucristo como si fuera príncipe de Belcebú. En los servicios y rituales dedicados a este falso dios había orgía, prostitución y muchos actos lascivios. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Números, capítulo 25, del versículo 1 al 3, Primera de Reyes, capítulo 14, 24, Segunda de Reyes 23, 7. Así el culto a Yahweh quedó casi abolido en Israel, salvo para los relativamente pocos que no doblaron sus rodillas ante Baal. Elías fue el profeta de Dios que se opuso a esta situación de decadencia de Israel después de la época de Acab. Los israelitas se dieron unas cuantas veces más a la adoración de Baal. Eso se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 3, Segunda de Reyes 10, del 18 al 28, Segunda de Reyes 18, versículo 4, 22, Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 3, y Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 6, Segunda de Crónicas 22, 3. El rey Acaz incluso hizo imágenes a los Baales. Segunda de Crónicas 28, 2. El rey Acaz fue yo creo que el rey número 11 de Israel. Y mire la trayectoria de cuando ellos no eliminaron a los cananeos. Mire las repercusiones de la obediencia del pueblo de Dios. En Mateo 9:34, los líderes religiosos acusaron a Jesús de echar fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Ellos pensaban que Jesús era inicuo y lo perseguían. ¿Cuánto más perseguirían a sus discípulos? El buen sentido común dice que los discípulos de Cristo no se deberían sorprender cuando los líderes religiosos rechazaran a Jesús como el Mesías y persiguieran a los que lo proclamen. Una oración más y te doy la parte, pastor. Irónicamente, ellos reconocían que Jesús actuaba con autoridad, pero decían que su poder venía de Satanás en vez de Dios. Sí, pastor. Sí, ahí el tema principal de lo que Beacon está trayendo es la persecución. Amén. Entonces, fíjate esto, tú has traído una sinopsis de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Hagan nota sobre esto que trajo el maestro, porque es importante por qué están acusando a Jesús. Y recuerden que se está levantando un caso contra Jesús. Todo esto es un caso que ellos están levantando. Entonces, ¿qué pasa? Traigamos esto al siglo XXI. Si el Señor comienza y le da la gana de usar al pastor Helio en prodigios y milagros, se va a levantar persecución en contra de pastor Helio. Eso es lo mismo que nos quiere decir Mateo en estos dos versículos. Nosotros nunca vamos a ser mayor que Jesús. Nunca. Por ende, si él pasó persecución, bienaventurados los que por mi causa padecieran persecución por causa de mi justicia. Bienaventurados los que por mi causa fuesen vituperados, diciendo contra toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Esto es parte de lo que ellos iban a vivir. Esto es parte de lo que ellos vivieron
hermano, esto es lo que nosotros vamos a pasar y seguiremos pasando. No vamos a ser los niños lindos, no vamos a ser los niños lindos, pero nunca vamos a ser mayor que Jesús. Amén. Seguro. Esto es una parte que usted tiene que atesorarlo. Estos charlatanes, como los hay hoy en día, que son un chorro de charlatanes religiosos, acusaban a Jesús de Belcebú. Ya ustedes saben todo lo que significa Jesús. Inclusive, Belcebú, el pueblo judío, caracterizaba a Satanás con ese nombre también. O sea que para que tú veas la charlatanería de estos individuos, eran unos charlatanes impíos totalmente, acusando al maestro de todo lo que vino a hacer la tierra, pero como estaban ciegos ellos no entendían ni lo que estaba pasando. Ellos lo que querían era matar a Jesús. Imagínate cómo los discípulos iban a digerir esto. Hermano, otra de las cosas importantes en el discipulado, la preparación que estos muchachos tuvieron en tan corto tiempo no fue suficiente. No fue suficiente. Y yo estoy seguro que el peso que Jesús tenía sobre sus hombros, de cómo yo voy a dejar a estos muchachos, cómo, ¿sabes? Se está adelantando demasiado mi muerte. Es muy rápido. O sea, Jesús vino a revolucionar su pueblo, a revolucionar a Judea, a revolucionar a Samaria y todas esas áreas confines por allí. ¿Cómo voy a dejar estos muchachitos que yo los he sacado de pescar, los he sacado de hacer números, los he sacado de hacer túnicas? ¿Cómo los voy a dejar? Ellos se van a ir corriendo. Tiene que haber algo, Señor. El tiempo tan pequeño que tuvo Jesús con los discípulos, ¿sabe que el trofeo que se iban a llevar ellos era que la persecución? La persecución, ustedes van a ser perseguidos. Si yo te llamo, oh my God, esto es una palabra poderosa, hermano. Por eso cuando Dios nos llama, hermano, lo dejamos todo para poner la mano en el arado. Procura no mirar atrás, ya que has puesto tu mano en el arado. Esto es tan serio, hermano. Esto es tan serio. Por eso yo creo, y aquí ya con esto concluyo, hermano, por eso yo, estos mensajes de prosperidad que se han inventado los grandes pastores de multitudes, hermano, lo que hacen es total, es un engaño total, hermano, y perdone que sea así, es un engaño total. La historia que vivió mi maestro, mi Mesías, me dice lo contrario. Amén. Amén. Gracias, pastor, por ese input. Muy bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta tocante al número 4, discipulado, o estamos claros? Podemos proseguir al número 5. Amén. Pues vamos para el libro en la Biblia de Mateo, capítulo 10, del 26 al 33. Para avanzar, le voy a pedir a mi amada esposa Marilyn que lea Mateo 10 del 26 al 33. Y leemos así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo no se escucha. Micrófono, se me fue. Mari, te me fuiste, Mari. No te escucho, Mari. ¿Ya? Ahora. Pero siempre me pasa a mí, no sé por qué. Es serio. Comencemos. Dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden los pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis más,
valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén, amén. Gracias, hermana Marilyn. Oye, pero parece que la computadora no quiere que Marilyn lea, porque lo mismo sucedió la semana pasada. Gloria a Dios. Estamos en Beacon, página 113, número 5, seguridad. A pesar de estas predicciones de persecución, Jesús les avisó a sus discípulos que no debían temer porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Griego descubierto. Llegará el día cuando perseguidores y perseguidos serán vistos a la verdadera luz. El día del juicio pondrá todo en orden. Por lo tanto, los discípulos debían predicar osadamente el mensaje de Cristo. 3 veces dijo el Señor Jesús a sus seguidores que no temiesen. Versículo 26, versículo 28 y versículo 31. Primero, no debían temer ante la aparente victoria de sus enemigos. Su causa será gloriosamente vindicada en un día venidero. Los discípulos habrían de proclamar de manera denodada el mensaje cristiano que hasta este punto les había sido comunicado secretamente, esto es, en privado. Segundo, los discípulos no habían de temer a los asesinos. Lo peor que ellos pueden hacer es matar el cuerpo. Morir es estar con Cristo y es por tanto mucho mejor. Es la liberación del pecado, del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento y de la muerte. Es el traslado a la gloria eterna. De modo que lo peor que los hombres pueden hacer es, en un sentido real, lo mejor que puede sucederle al Hijo de Dios. Mire, yo no sé de usted, yo no me quiero morir. Amén. Pero si yo estuviera en un punto de que la persecución hubiese crecido tanto como sucedió o está sucediendo ahora mismo en muchas naciones musulmanas, hay cristianos que comparten la palabra y por ellos compartir esa palabra son martirizados. Ellos lo hacen con denuedo y muchos de ellos sin temor. ¿Por qué? Porque han llegado al punto de entender la Sagrada Escritura y lo que dijo el Maestro. Dice la palabra, el que quiera salvar su vida, la perderá, mas el que pierda su vida por mi causa, la ganará. No podemos temerle al que mate el cuerpo. Amén. No podemos temerle. Y es fácil uno decirlo desde la comunidad de un país democrático, que tú puedes predicar, tú puedes compartir. Estamos aquí usando las plataformas para comunicar la palabra de Dios. No es lo mismo cuando usted vive en un país que hay persecución. Amén. Vamos a seguir. No tenían que temer a aquellos que mataban el cuerpo, sino más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno o Gehenna. La mayor parte de los comentaristas concuerdan en que esta referencia alude a Dios más que a Satanás. Los discípulos no debían temer a los hombres, sino que debían tener un temor reverente hacia aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Satanás tiene poder para destruir tu alma y cuerpo en el infierno. El único que tiene ese poder, quien descendió a las profundidades de la tierra y le quitó las llaves
a la muerte y al diablo. Jesucristo es el que tiene el poder para echar tu alma en el infierno, no el enemigo. Acuérdense que el enemigo es un enemigo derrotado, ya está derrotado. Nosotros como pueblo de Dios, lo que tenemos que hacer es someternos a Dios, resistir al diablo, y ¿qué sucederá? De vosotros huirá. Se tiene que ir. Amén. Esta es la pérdida mayor, la separación eterna de Dios, de Cristo y de toda esperanza. La muerte espiritual es aquella pérdida que no puede ser medida y la suerte que debe ser evitada a toda costa. Podemos perder nuestra vida, pero asegurémonos que nuestra relación con Jesucristo, que nuestra relación con Dios esté sólida. Amén. ¿Por qué? Porque cuando hay muerte eterna, muerte espiritual, es una cosa horrenda, porque es separación total de Dios, de Jesucristo, de la Trinidad. Amén. Vamos a seguir. ¿Quién tiene el libro de Beacon y puede leer el próximo párrafo? Pastora Elizabeth. Para animar la fe de sus discípulos, Jesús se refirió a los pajarillos. Eran vendidos a 2 por un cuarto. Aquí hay una palabra griega distinta de la que se traduce cuadrante. En 5.26, veas el comentario correspondiente. Este equivalía a $1 Aunque comercialmente solo valían medio centavo cada uno, ninguno de los pájaros caía a tierra sin ser tenido en cuenta por su creador. Solo la infinidad puede explicar tal concepto de Dios. Las mentes finitas quedan frustradas. Lo que se demanda es un salto de fe para creer en un Dios que es realmente infinito en poder y conocimiento. Amén, gracias, pastora. En medio de las más ardientes pruebas. Se fue el audio, papi. Se está yendo, está dando los últimos aletazos. Se fue el audio. Se fue. Se fue. No. ¿Me escuchan ahora? Sí, pero hay un feedback ahí. Ahí. No, se fue. Tengo un comentario que hacer mientras tú lo arreglas. Como esto es una clase de universidad, como esto es una clase de seminario, voy a traer un punto que es importante para que no repitamos sin sentido alguno. Y hay veces que repetimos y a veces uno escucha una de disparates que son horribles y errores horroríficos. Aleluya. ¿Me escuchan? Sí, pero hay un ruido tremendo. ¿Verdad? Ok. Cualquier otro teléfono que tú tengas prendido, si hay 2, no. 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 Bueno, pero siguiendo la parte mía, no sé si me están escuchando todos acá. No. ¿Me está escuchando? ¿Me escuchan? Ahora te escuchamos mejor. ¿Me escuchan bien? Si tú quieres, Elio, si puedes salir y entrar, mejor todavía. Trata de salir y entrar. No. No te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, pero hay un ruido tremendo detrás. Sí. Sal y entra porque no te escuchamos. Ok. Deja que llegue el maestro. Voy a hablar acerca de un tema, de un versículo que repiten por ahí. Un versículo, lo han hecho versículo y es una... ¿Cuántos han escuchado? Ni una hoja de un árbol se cae
sin que Dios no lo sepa. Quiero que sepa, ¿alguien me puede decir en dónde está eso en la Biblia? Está en donde mismo dice, ayúdate que Dios te ayudará. Ahí mismo, en el mismo donde está, ayúdate que yo te ayudaré. En el mismo lado, mamá. En el mismo lado. En el mismo lado. Jericó 75. Jericó 75, ahí mismo. O sea, eso no es un texto bíblico y por favor entienda, eso es eso está en el tercer capítulo del libro El Quijote. Y voy a hacer alusión a y voy a hacer alusión a lo que Miguel de Cervantes Saavedra escribe. ¿Me escuchan? Te escucho, te escuchamos, aunque hay un ruido detrás como un abanico, como un aire, algo sonando. Pero te escuchamos mejor, papá. ¿Me escuchan mejor? Ok. Ok, mira, estoy trayendo un punto aquí porque en este capítulo hay varios versos y aún hay varios versos que tengo que decir, por ejemplo, pues aún vuestros cabellos están todos contados, el 29, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre, todo esto. Entonces, se ha hecho, como esto es una clase de seminario, esto es una clase de seminario, y es bueno que traigamos estas cosas para no repetir horrores. Hay gente que repite en errores, hermano, pero continuamente. Se ha hecho muy famoso un versículo un versículo que lo han hecho. Eso no ni es ni espurio. Esto no es espurio. Eso es tú sabes, a la cañona quieren hacer los versículos bíblicos. Y es este escrito que dice: ni una hoja, no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Eso no es un texto bíblico, eso no existe en la Biblia, eso no es texto bíblico. Eso es el capítulo 3 del Quijote. Miguel de Cervantes Saavedra escribe, y voy a hacer alusión para el consumo de ustedes. Le dice Quijote a Sancho Panza: encomendadlo a Dios, Sancho, que todo se hará bien y quizá mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. Síguelo, papá. Amén. Muy buen comentario. En medio de los más ardientes pruebas, los discípulos podían estar confiados. Podían estar confiados en el cuidado de Dios. El Señor Jesús enseña esto por medio del insignificante gorrión. 2 de estos pájaros eran vendidos por un cuarto. Sin embargo, ni uno de ellos muere sin consentirlo nuestro Padre, sin su conocimiento o sin su presencia. O sea que aún lo más insignificativo que uno pueda pensar que mire, yo he escuchado gente que dicen: ay, pero yo no valgo nada, yo no sirvo para nada. Mire, por usted, el creador del universo entregó a su unigénito hijo por usted. Usted es mucho más valioso que un gorrión. Si el Señor conoce hasta cualquier plumita de esos gorriones, ¿cuánto más a nosotros? Amén. Vamos a continuar. Para hacerlo un poco más personal, Jesús les dijo: pues aún vuestros cabellos todos están contados. Además, más valéis vosotros que muchos pajarillos. De modo que lo lógico no es el temor, sino la confianza. El mismo Dios que se toma un interés personal en el insignificante gorrión mantiene un contaje exacto de los cabellos de la cabeza de cada uno de sus hijos. Un cabello es de muchísimo menos valor que un gorrión. Esto muestra que para él su pueblo vale más que muchos pajarillos. Entonces, ¿por qué deberíamos de temer? No deberíamos de temer, porque el Señor, mire, hasta un cabello, el Señor los tiene contados.
Amén. Vamos a seguir. Para hacerlo, si los discípulos eran fieles en confesar a Cristo, predicando valientemente su verdad y reconociéndole como su Señor, aún a cualquier costo, Él les prometía reconocerles ante su Padre, pero aquel que lo negara también sería negado por él ante el Padre. El contexto indica que el silencio, la negación a hablar por Cristo podía ser una de las maneras en que negarle. A la vista de las anteriores consideraciones, ¿qué es más razonable sino que el discípulo de Cristo le confiese sin temor delante de los hombres? La confesión de Cristo aquí involucra la consagración a Él como Señor y Salvador. Jesús promete lealtad a aquellos que son fieles a Él y lo confiesan delante de los hombres. En el caso de la mayoría de los 12 discípulos o apóstoles, esto condujo a la confesión final del Señor en el martirio. O sea que a pesar de las pruebas, de las dificultades, a pesar de que nos cuesten la vida como a los discípulos, el que no hable la verdad de Cristo teniendo la oportunidad, el que se queda en silencio. Mire, hay gente que en el trabajo no se atreven a decir ni que son siervos del Dios Altísimo, de que son cristianos. Ven a su compañero de trabajo pasando una necesidad y Dios le pone esa oportunidad al frente y por el temor no le presentan el plan de salvación ni le presentan lo que tienen por dentro al Espíritu Santo. Sí, pastor. Voy a hacer dos preguntas. Y entendemos que ahora el gobierno se ha puesto bien riguroso en cuanto a la situación de separación de política, religión y todas estas conversaciones dentro de los trabajos. Esto lo entendemos y esto es un 50-50. Porque nosotros ahí tenemos que probar nuestra fidelidad a Dios sin comprometer nuestra creencia y nuestra convicción ante estos gigantes que se han levantado de parte del gobierno hacia la iglesia. Entiéndase, iglesia, todo lo que profese ser seguidor de Cristo, seguidor de Jehová o seguidor de Dios. Hay tres religiones que son monoteístas: la judaica, la judaizante, la musulmana y nosotros los protestantes. Nosotros creemos en un solo Dios, cada uno en sus materias, ¿ok? Nosotros creemos en que la verdad la tenemos nosotros, que tenemos un Dios encarnado, resucitado y que viene a buscarnos. Esa es la diferencia de estas dos otras religiones. Ahora, el gobierno se ha levantado en contra de todo lo que sea iglesia. Número uno. Número dos. Pregunta: ¿cómo usted, como hijo de Dios en este momento? Acuérdense que viene el maestro trazándonos una línea de discipulado y que el común denominador del discipulado es la persecución. Ya lo hemos vivido, ya lo hemos visto en esta clase, que es una clase sencilla pero directa al hígado. ¿Cómo usted negaría hoy en día a Cristo? ¿Cómo lo negaríamos? ¿De qué manera negaríamos a Cristo? Hago la pregunta, abrimos micrófono. ¿Cómo usted negaría a Cristo? ¿Podemos negarlo en la casa, con nuestra familia, en los trabajos, en el vecindario? ¿Cómo usted lo negaría? Porque si usted no se atreve a confesar a Jesús ahora mismo, confesarlo, vamos a tener problemas frente al Padre porque Él no se va a acordar de nosotros. ¿Cómo lo negaríamos? Haciendo silencio, no predicando su evangelio. ¿Y qué pasa si te botan del trabajo? Y si te dicen, Félix,
véngase acá porque nosotros tenemos aquí una póliza que dice que usted no puede traer aquí nada que tenga que ver con religión. Me voy para República Dominicana y como arroz con huevo y yuca. Y de parte tuya, te lo creo, papá. Te lo creo. Porque tú estás hablando de corazón. Jorge Crespo. Jorge Crespo, sí, sí, voy ahora, papá. No dando testimonio. Ajá, no dando testimonio, muy bien. Comportándote como un cristiano en el trabajo. No tienes que predicar la palabra, sino comportarte como un hombre de Dios. Excelente respuesta. Wilson. Quiero compartir que este año 2023 yo me he quedado asombrado cómo tantas iglesias quisieron hacer actividades al aire libre con bandas y todo y le negaron el permiso. Y eso a mí me dolió mucho porque digo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ahora, lo perverso, lo corrupto, lo aceptan. Como usted dijo, estos tiempos que estamos viviendo, el gobierno Exacto. no respetan a Dios. Exacto. ¿Cómo negaríamos? ¿Tú sabes cómo negaríamos también? Porque yo tengo familia, el no corregir a mis hijos y decirles lo que es malo, en dónde está la maldad y qué es lo que se debe hacer. El quedarnos callados, aquí le estoy dando, aquí ya vamos a tirar agua en la llaga. El quedarnos callados y otorgar entonces para allá, todo lo que hacen nuestros hijos y pasarle la mano y no confrontarlo, eso es una manera de nosotros negar a Cristo. ¿De qué otra manera lo hacemos? Bueno, digan ahora. Yo creo que la pastora Yarolin quería decir algo. Yaro, mamá. Oh, ok. Pero yo no te he escuchado hoy, Yaro. Abre el micrófono un momento. Yo quiero escucharte, ¿no? Mira eso. Otra vez me dijeron que no. Ya es la segunda vez que me dicen que no. Ajá. ¿Quién más dice? Negándolo a nosotros mismos. ¿Cómo así? No entiendo eso. Si no me niego, si no me niego a mis deseos, o sea, quiero hacer lo que yo quiero y no lo que Dios me está pidiendo. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Cómo negaríamos a Cristo? Pastor, cuando uno tiene esos miedos y no quiere llevar la palabra, no quiere orar, te mandan y tú no lo quieres hacer por ese temor que tiene dentro de ti, pues de una manera tú estás negando a Cristo porque tú no estás llevando a través de ti la palabra a otros. Muy bien, muy bien. Óigame algo. Estamos viviendo los peores tiempos de nuestra historia. Yo creo que nosotros somos la generación que Dios nos ha permitido vivir en carne propia en estos últimos 10 años, 12 años, una persecución que se ha levantado poco a poco, paulatinamente, en contra de la iglesia. Entiéndase bien que esto comienza desde el gobierno. Esto comienza del gobierno, porque no hay nada que nosotros podamos ver de otra manera, sino que el gobierno permita. Yo le decía hoy a Yaro que hace ya, desde que comenzó uno de los gobiernos en el poder, y voy a hacer mención, el señor Obama, trabajó duramente para sacar la Biblia de las escuelas, la oración de las escuelas, y lo logró. Lo logró. Y aprobaron las leyes y lograron. Déjeme decirle algo, sacar y darle la espalda al Dios de nuestra salvación es negar claramente el poder de Dios sobre esta nación que está fundada en la palabra de Dios. Desgraciadamente, estos mandatarios han logrado su cometido y han provocado que el pecado avance con mayor fuerza dentro del gobierno, dentro de la familia, adhiriendo todas estas cosas que están sucediendo, todas estas familias adineradas, todas estas comunidades que están, ya ustedes saben, que están levantándose, que todo está apuntando en contra
de la iglesia y están buscando gente que nieguen el nombre de Cristo ya desde ahora. Así que, iglesia, prepárate, porque lo que estamos viviendo es muy serio y este año es un año decisivo para saber si la venida de Cristo verdaderamente se va a adelantar con mayor fuerza. Este es un año decisivo. Amén. La negación de Cristo sobre la tierra será retribuida con la negación delante de Dios en los cielos. Negar a Cristo en este sentido significa rehusar conocer sus derechos sobre la vida de uno. Aquellos cuya vida vienen a decir nunca te conocí, le oirán decir al final nunca te conocí. Mire, el Señor no se refiere a una negación temporal de él bajo presión como en el caso de Pedro, sino aquella negación que es habitual y definitivamente. Hay gente que han entrado en un conformismo y hay una diferencia en tú caer en una tentación, caer en un pecado, arrepentirte, amén, a tú practicar el pecado. Porque Juan dice, el que practica el pecado es de su padre, el diablo. Amén. So, lo importante aquí es no ser practicador del pecado. Y es un pecado negar a Jesús. Amén. Es un pecado avergonzarte de quién tú eres. El que se tiene que avergonzar es el mundano y Satanás, no un hijo de Dios. Amén. Elio, ¿sabe que ahora de verdad que la ignorancia es atrevida? Porque yo me acuerdo que cuando yo era más joven, yo me abochornaba de andar con la Biblia. Y a lo mejor yo seré el único aquí, a lo mejor todos estarían con una Biblia bien grandota. Yo no, yo me... Eso le ha pasado a todos los jóvenes. Yo me he visto... Bajo presión. Cacho, y yo la metí hasta en una bolsita para que no me vacilaran y no me dijeran aleluya, ahí va el aleluyita. Me cogían la vena rápido. En Puerto Rico son bien crueles. Bien duro. Entonces, pero ahora me doy cuenta que obviamente nosotros bajo la ignorancia estábamos negando nuestra convicción, porque la palabra del Señor, la Biblia, es nuestro libro de leyes, esa es nuestra arma para podernos defender, y yo la escondía. Y yo tenía un bajo, yo andaba con mi instrumento, pero la metía ahí, tú sabes, la excusa es, pues déjame dejarla ahí para no cargar dos cosas a la vez, ¿viste? Sí, porque ahora, oye esto, porque ahora la tenemos más fácil, ahora la tenemos en el iPad. ¿Viste? Que ahora, si antes no la cargábamos, hoy la cargamos menos. No, y pastor, lo que está sucediendo en el ámbito de la música, hoy en día casi todos los artistas hablan como si fueran cristianos. Dios les bendiga, bendiciones, mi papito Dios, esto otro, pero con sus labios le confiesan, pero con su hecho lo aborrecen. Su corazón está muy lejos. Su corazón está muy lejos de él. Amen. So, hoy en día, como que la cosa como que se ha distorsionado de tal manera que muchos de ellos abiertamente dicen, sí, yo soy cristiano, seguro que sí, yo creo en Dios, pero la palabra dice que los demonios creen y tiemblan también. Eso es. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el punto número 5, seguridad, o proseguimos al número 6? Amén, pues vamos a seguir. ¿Quién tiene el libro de Beacon, página 114? Yo. Ok, pastor, puede ver el primer párrafo. El precio. El precio del discipulado. Ajá, precio del discipulado. La declaración de Jesús: no he venido para traer paz, sino espada, es sorprendente. Casi uno podría decir literalmente chocante.
Es obvio que Jesús está hablando aquí acerca de los inevitables resultados de las demandas del discipulado. Tasker observa atinadamente: a menudo las consecuencias de algo están expresadas en la Biblia como si fueran intenciones. Siempre será cierto que algunos miembros de la familia aceptarán a Cristo, mientras otros lo rechazarán. Esto produce un conflicto inexplicable, puesto que Dios demanda nuestro primer amor y lealtad. Esto marcha diametralmente opuesto al egoísmo y al razonamiento mundano. El que va a seguir al Cristo tendrá que tomar su cruz de completa sumisión a la voluntad de Dios. Amén. Y ahora vamos para Mateo capítulo 10 del 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Que el Señor traiga bendición a su palabra. Jesús dice que no vino a traer paz a la tierra, sino espada. Mire, en realidad sí que vino a hacer la paz. Efesios 2 del 14 al 17. Vino para que el mundo sea salvado por él. Juan 3, 17. Pero al punto aquí es que siempre que alguien sigue o se hace su seguidor, su familia se revolverán en contra de ellos. Un padre convertido se encontrará con la oposición de su hijo incrédulo. Una madre cristiana con la de su hija inconversa. Una suegra nacida de nuevo será aborrecida por su nuera no regenerada. De modo que a menudo se ha de hacer una elección entre Cristo y la familia. No puede permitirse que los vínculos de la naturaleza aparten a un discípulo de una absoluta adhesión al Señor. El Salvador ha de tener una absoluta precedencia sobre el padre o la madre, el hijo o la hija. Uno de los costos del discipulado es experimentar tensión, luchas y, escuchen esto, alienación. Eso es cuando todos te dan de codo con la propia familia. Esta hostilidad es a menudo aún más punzante que la que se encuentra en otras áreas de la vida. Pero hay algo que es incluso más eficaz para privar a Cristo del puesto que le corresponde de derecho que la misma familia. Y escuchen esto: el amor a su propia vida. Por lo que Jesús añadió: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La cruz naturalmente era un medio de ejecución. Tomar la cruz y seguir a Cristo significa vivir con tal consagrado abandono a el que incluso la muerte misma no sea un precio demasiado elevado. No se demanda de todos los discípulos que pongan sus vidas por el Señor, pero todos están llamados a valorarlo a Él hasta tal punto que no consideren sus vidas preciosas para sí mismos. O sea que el seguir a Cristo conlleva negarte a ti mismo, tomar la cruz de Cristo y seguirle a todo
costo, se te va a volcar todo al revés, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Sí, pastor. Sí, añadiendo y hablando un poquito más sobre esta situación, voy a traer un famoso texto que se ha distorsionado, pero antes de todo, yo quiero preguntarle, para que algo, ustedes saben qué son las promesas de nuestro Dios, las promesas de nuestro Cristo. Todo, tenemos algunas Biblias que están escritas en rojo cuando Jesús habló. Se escriben las palabras de Jesús en rojo. Nosotros estamos inundados, la palabra, de promesas que vienen de Jehová, de nuestro Dios, de Cristo, de Jesús. Todo lo que haya hablado cualquier otro hombre fuera de la Trinidad no es promesa. Entienda eso, no es promesa. No es promesa. Jesús no tiene nietos, tiene hijos. Y por ende, el que tú seas y creas no significa que tu hijo va a ser salvo por ti. No existe nada como una herencia espiritual. Eso es otra doctrina diabólica. No existe nada como herencia espiritual. Esos son doctrinas totalmente fuera de contexto. Hay un texto que lo sacan de contexto, que es el famoso texto cuando Pablo y Silas se abre la cárcel y dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La primera parte, cree en el Señor Jesucristo, es la parte correcta y serás salvo tú. Eso es lo correcto, pero tu casa no necesariamente tiene que ser salva. Ahora, tenemos que saber de qué manera se hizo y se dijo ese contexto, ese texto. Todo el que se escapaba de la cárcel pagaba, el carcelero y la familia completa la mataban. Si se escapaba un preso, hubo un terremoto, la cárcel se abrió, ellos mismos dijeron, no te preocupes, todos estamos aquí, cuando el carcelero iba a quitarse la vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero en este momento, allí sí hubo salvación para esta familia. ¿Ok? Si usted quiere tomar esto como una promesa para usted, amén. Eso no tenemos duda. Pero esto no es una promesa de Jesús. Esto no es una promesa de Cristo. Esto no es una promesa de Jehová. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Que quede claro que Jesús no tiene nietos, tiene hijos. Y amén, oramos por nuestros hijos, oramos fervientemente y creemos que están en la palma de la mano de nuestro Dios. Y creemos que están cubiertos y creemos que el propósito de Dios se va a cumplir, pero depende de ellos si quieren hacerlo o no. Sigamos para adelante. Tremendo, pastor, tremendo. Aprendí algo, yo siempre tenía como la duda de ese texto. Tenía la duda de ese texto. So, puedo decir que el conocimiento de lo que aprendí hoy es del nuevo año 2024. Todos los días se aprende algo nuevo. Todos los días, papá. Amén. Gloria a Dios. O sea que ese texto iba hacia el carcelero, sí, que iba a ser salvo él y su familia, porque no lo iban a dar machete. No le iban a dar machete, porque fíjate, y eso, bueno. Sí, porque es la historia, porque igual pasaba con el pastor en el Antiguo Testamento, si se escapaba una ovejita o se la comía un lobo. Amén. Era tan riguroso que mataban al pastor y a la familia. Wow. Mataban al pastor y a la familia. Entonces, por ende, tenían que aprender a pelear y a pelear con los osos y con los leones. Aquí estamos viendo dos contextos, el espiritual y el literal, porque le predicaron a ellos. No, espérate, nadie se ha escapado aquí. Tranquilo, papito, aquí tú no vas a pasar problemas. No vas a pasar. En otras palabras, por esa parte, estás salvo tú y tu casa. Por la parte literal. Ahora, la parte espiritual, ellos se convirtieron, porque la palabra relata y dice que toda la familia llegó a Cristo. Y a través de él llegaron, hubo allí un tremendo arrepentimiento. O sea, que provocó eso. Pero la gente lo toma. Mira, yo he ido pastores, hermano, y yo he tenido discusiones. Pastor.
Mira, yo tuve una garata con un pastor ahí en Radiovisión, que yo lo esperé hasta en el parqueo, lo esperé. Y mire, hermano, yo le voy a decir una cosa, venga acá. Pruébeme que usted dijo que eso era promesa de Cristo. Promesa de cuando eso lo dijo Pablo. Pruébeme que eso es una promesa de Jesús. Pruébeme. Cacho, me cogió y acabó conmigo el tipo. Wow. Acabó conmigo, pero así, literalmente. Así uno no pierde el tiempo con gente que están. Increíble. El último párrafo del número 6. Papito, ¿tienes el libro? Página 114, el último párrafo. Termina el número 6. Uno de los más significativos dichos de Jesús está en el verso 39. De la primera parte, Firton dice, el buscar para uno mismo es la derrota de uno mismo. Y acerca de la segunda parte, escribe Davis, la autonegación y el sacrificio de uno mismo, son los únicos medios para descubrirse a uno mismo. En el contexto de la persecución descrita en los versos precedentes, la aplicación especial de esta verdad sería quien ante el ímpetu de la persecución quiera preservar su existencia, perderá la vida verdadera del alma, mientras que aquel que muere gozosamente vivirá. Amén, gracias, papito. El amor de Cristo ha de dominar el instinto de autoconservación. El que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de Cristo la hallará. La tentación es aferrarse a la propia vida intentando evitar el dolor y la pérdida de una vida de entrega total, pero este es el peor desperdicio de una vida, malgastarla en la gratificación del yo. El mayor uso de una vida es gastarla en el servicio de Cristo. Quien pierde su vida en consagración a Él, la hallará en su verdadera plenitud. Mire, la autoconservación, apréndase esa palabra, autoconservación, es cuando usted hace todo lo imposible, porque mira, que si yo hablo de Cristo, me van a botar del trabajo. Si yo hablo de Cristo, voy a perder estas amistades. Si yo hablo de Cristo, los hijos míos se van a ir en contra de mí. Si yo le digo la verdad, olvídate que va a haber, esto va a ser como perro y gato. Si hablo de Cristo en el tren, pues olvídate, me pueden caer encima. Si hablo de Cristo en la bodega, el bodeguero, pues también le puedo caer mal. Mire, el bodeguero no te va a fiar. Yo no sé si todavía hacen eso, pero es buen punto que trajiste, papito. En mi casa hacían eso, olvídate. El bodeguero se llamaba Ángel y ya conocía a mi mamá. Pero eso sí, mi mamá pagaba. Ella pagaba. Con mi tía. Pero tenía una lista así que tremendo. Pero mire, hay que dejar la autoconservación. Hay que hablar de Cristo. Amén. Hay que hablar de Cristo. Aquí en el trabajo yo olvídate, le guste a los tenants o no le guste a los tenants, yo le echo su agüita de Cristo. Y te lo digo que muchos de ellos se me han venido en contra, pero muchos de ellos ya me tienen por incorregible. Pero hay que ser testigo fiel en donde quiera que usted esté. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Eli sabe, Eli yo creo que alzó la mano, Eli. Óyeme, y me dejaste loco con la autoconservación esta. O sea, yo nunca había escuchado esa palabra y antes que tú hables, Eli, quiero que sepas algo. Nosotros tenemos que velar por nuestra vida en Cristo y nuestra salvación. Yo le decía a alguien en estos días, yo me tengo que separar de mi familia por amor a Cristo, yo lo voy a hacer.
Y yo lo hice. Y yo le decía a alguien, no vayas a casa de gente que te van a causar problemas, que te van a causar daño espiritual. No vaya. ¿Qué me importa a mí que sea hijo, hija, nieto? No me importa, no me importa, no me importa. Porque ya nosotros hemos vivido, ya nosotros ya ellos saben lo que nosotros predicamos. Entonces van a hacer las cosas para molestarte, para fastidiarte. Entonces, para evitar eso, es mejor mantener la paz. Y dejemos la autoconservación esta, que lo que hace es que está matando a la familia. Por no decir la verdad, por tú no abrir la boca. Pues entonces no abrimos la boca porque tú sabes, son mis nietos, es mi esposo, déjalo que siga ahí, es mi esposa, o son mis hijos, ¿entiendes? No, 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 hermano, usted está mal. Usted está mal. Elizabeth. Gracias por darme parte. Y yo quería decir algo acerca de lo que estábamos hablando de la cruz, del seguir, tomar su cruz y seguirlo. Es parte de nuestra vida cristiana. Antes yo entendía esto como que tomar mi cruz era como que tomar todos mis problemas, mis broncas y todo lo que traía en mi vida, y agarrarlo y ponérmelo aquí al hombro y seguir a Cristo. Y el pastor Elio dijo algo muy tremendo, o sea, la cruz significa muerte, y desde el siglo VI antes de Cristo hasta como por el siglo IV después de Cristo, la cruz significaba muerte. Eso significa muere a ti mismo, muere a tu propia carne, muere a tus deseos, muere a lo que tú quieres, muere a tu antiguo yo. Eso es seguir a Cristo. Eso para mí en este momento significa la cruz. Para mí la cruz antes tenía otro significado. Para mí la cruz ahora es morir yo y seguirlo a Él, habiendo muerto a mis deseos. Y añadiendo, el apóstol claramente dice, crucificado estoy con Cristo. Porque hay que crucificar nuestras pasiones. Lo digo muchas veces y lo repito. Cuando estamos crucificados no podemos mover nuestras manos, porque estamos crucificados con Cristo. Entonces significa que el que trabaja y el que se glorifica a través de nosotros es Cristo. Porque tenemos, oye esto, existe un libre albedrío. Corrijo la palabra, no es albedrío, albedrío, sin la L, albedrío. Existe un libre albedrío que desde que nacemos está con nosotros. A la vez que tú eres propiedad de Cristo, ya no tienes libre albedrío, porque ya tú estás crucificado con Él, ya tú rendiste eso en la cruz, ya tú le diste a Él el permiso, esa acta ya te la sacó, esa acta ya te la validó, porque ahora es Cristo el que trabaja a través de ti. Cristo trabaja a través de todas mis pasiones, todos mis deseos. Por eso el que ama de verdad, yo decía los otros días, que cuando uno sabe del amor y uno adopta el amor de Dios y uno ama de verdad a Dios, no va a haber tiempo para uno fallar, hermano. No va a haber tiempo para tú, porque ya tú no vives, vive Cristo en ti. Oh, gloria al Señor. ¿Quién alzó la mano? Yo creo que el pastor Rubén. Yo voy a decir, vale, volumen ahí, mano. Yo me voy a ir más profundo y les voy a comentar algo que yo hacía cuando estaba en la carne. A mí, pero voltea tú. Ay, Dios mío. Espérate, pero tienen que apagar. Hay algo por ahí abierto. Es que estamos cerca los dos de yo le voy a comentar algo. Yo sé que esto no pasa aquí, para la gloria de Dios, aquí no pasa esto, entre todo lo que estamos aquí, pero yo le voy a comentar lo que yo en la carne hacía, negando a Cristo. Cuando uno está en la carne y está en dos aguas, uno callaba la boca y cometía pecado para conseguir algo, para no nombrar a Cristo. O yo no voy a decir que soy cristiano, porque si no, no puedo conseguir esto. Y hablo de cosas tremendas. Por ejemplo, para ser más específico, si a mí me gustaba una mujer en el mundo, yo no le decía a ella que yo era cristiano para poder conseguir estar con ella. Si yo quería conseguir algo económico, yo no decía que yo era cristiano para aprovecharme de eso. Estas son cosas que son tremendas, y eso se enfocaba, me hizo recordar eso a mi esposa, es morir a la carne. Morir a la carne es la mejor forma de tú poder predicar a Cristo.
Pero ahí vemos lo que te estamos predicando, que es totalmente la falsedad. O sea, dentro de la misma iglesia existen los que, o sea, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Lo habló el mismo Jesús. Dentro de la iglesia existen ese tipo de personas que están perdiendo el tiempo allí, porque no se están engañando. Ellos no engañan a Dios, se están engañando ellos mismos. Entonces, vivimos una doble vida. Vivimos, Pedro claramente, el apóstol Pedro lo dice claramente en su epístola, la segunda, que hablamos sobre esos dos capítulos, cuando tú sabes bien quién es el verdadero y quién es el falso. Todos aquellos que hayamos tomado la cruz, lo que significa es que tenemos que morir a todo lo de nosotros para darle paso a Cristo, sea primero. Si nosotros no hemos tomado la cruz, pues vamos a vivir esa vida como tú la viviste, Rubencito. Vamos a vivir así mismo. O sea, negando a Cristo, buscando, no, espérate, me gusta esto, voy a mentir aquí, o no digo nada porque quiero llegar a esto. Por eso hay mucha gente que engañan al gobierno, le roban al gobierno, y yo no sé a qué cielo van a ir, hermanos. No sé a qué cielo, dígame si es el purgatorio. Bueno, a lo mejor para ellos existirá el purgatorio. Van a estar dando vueltas hasta que se arrepientan en el purgatorio. Pero no van a ir para ningún cielo. Porque un cristiano que haya entregado su vida a Cristo, valga la redundancia, y haya tomado la cruz, tiene que pasar por un arrepentimiento y confesión. Si no hay eso, no te vista que no vas. Elio. Amén. Nos queda letra número 7. Yo creo que en 15, 20 minutos podemos terminarlo. Zúmbalo. Ok. Estamos en Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hermana Wendy tiene Beacon letra, capítulo página 115, número 7, privilegio del discipulado. Si lo puede leer. Sí, señor. La relación del discipulado con su Señor es comparada en cierto sentido a la de Cristo con su Padre, al que me envió. Nos recuerda el lenguaje de Jesús en su oración sacerdotal. Lukin Williams define profeta como alguien sobre quien podría decirse que ha caído el manto de los antiguos profetas, y justo como aquel que al pie de la letra procura cumplir con todos los detalles de la voluntad revelada de Dios. La palabra profeta y justo son empleadas aquí para denotar a los discípulos. Aún el dar un vaso de agua por cuanto es discípulo produce recompensa. Así son honrados los discípulos como emisarios de Cristo. Por lo indicado en los encabezamientos, los dos últimos párrafos de este capítulo nos presentan un bosquejo de 2 puntos. El precio del discipulado, el privilegio del discipulado. Amén. Gracias, hermana Wendy. No todos iban a rehusar el mensaje de los discípulos. Algunos los reconocerían como representantes del Mesías y los recibirían con gentileza, y los discípulos tendrían poca posibilidad de compensar tan gentileza, pero no tenían por qué preocuparse. Lo que fuera hecho por ellos sería considerado como hecho al Señor mismo y sería consiguientemente recompensado. Recibir a un discípulo de Cristo sería equivalentemente a recibir al mismo Cristo,
y recibirle a él era lo mismo que recibir al Padre que le envió. Recibir a un embajador que representa el gobierno que te comisiona es disfrutar de relaciones diplomáticas con un país. Todo aquel que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recibirá con recompensa de profeta. Ahora le voy a leer un comentario de A.T. Pierson. Los judíos consideraban la recompensa de un profeta como la mayor posible, porque mientras que los reyes gobernaban en nombre del Señor y los sacerdotes ministraban en el nombre del Señor, el profeta venía de parte del Señor para instruir tanto al sacerdote como al rey. Cristo dice que si uno no hace otra cosa más que recibir a un profeta como tal, recibirá la misma recompensa que la dada al profeta si le ayuda. Piensen en esto cuando te sientas inclinado a criticar a un orador. Si le ayudas a hablar de parte de Dios y le alientas, recibirá parte de su recompensa. Pero si le dificultas llevar a cabo su oficio, perderás tu recompensa. Es una gran cosa ayudar a alguien que trata de hacer lo bueno. No deberías considerar su vestido, su actitud, su manera de actuar o su voz, sino que deberías mirar más allá de estas cosas y decir, ¿es este un mensaje de parte de Dios para mí? ¿Es este hombre un profeta de Dios para mi alma? Si lo es, recíbele, magnifica su palabra y obra y consigue parte de su recompensa. Aquel que recibe a un justo por cuanto es justo, recibirá recompensa de justo. Los que juzgan a los demás por su atractivo físico o riquezas materiales no llegan a darse cuenta de que la verdadera moral está a menudo revestida de una gran humildad. No quedará en vano ninguna bondad hecha a un seguidor de Jesús. Hasta un vaso de agua fría será ricamente recompensado si se da a un discípulo por el hecho de ser seguidor de Cristo. Así, el Señor concluye su encargo especial invistiéndoles con una regia dignidad. Es cierto que sufrían oposición, rechazo, arresto, juicio, prisiones y quizá hasta la muerte, pero jamás debían olvidar que eran representantes del rey y que su glorioso privilegio era hablar y actuar en su nombre. Amén. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna opinión? Si no, pues podemos cerrar. Esto es tremenda clase. Déjame decirte algo para ese final. Esa parte no la debemos pasar por alto, porque fíjate que Jesús está hablando aquí, al que vosotros recibe, al que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es una secuencia totalmente de poder apoyar al discipulado, al discípulo que sigue a Cristo, inclusive, o sea, en todo su esplendor. Dice aquí, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Todos son recompensa por cuanto nosotros honramos a estos siervos de Dios. Yo lo tomo totalmente literal, estos versículos los tomo literal, aunque se habla de aspectos, contextos tradicionales, como el profeta recibirá, el que recompensa de profeta recibirá. No he buscado y honestamente no sé cuál es la recompensa del profeta en ese momento. Tenemos que ir a la historia a ver cómo era, pero me imagino que no era
que era, todo era honra para el profeta, porque Dios y bajaba al profeta, el Espíritu le hablaba al profeta, para que el profeta le hablara al pueblo, le hablara al pueblo. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Qué bella palabra, qué bella palabra. Creo que hemos tenido una maravillosa clase. Vamos a darle un aplauso a nuestro maestro, el pastor Helio, que se prepara de una manera tremenda. Exacto, mamá. Exacto, exacto. La pastora Yarolin creo que tiene problemas con el mouse, por eso fue que no pudo entrar ahorita. La pastora Yarolin me dice como ejemplo, profeta Elías con la viuda. Muy buen ejemplo, mamá. Muy buen ejemplo. Ya ustedes saben que él le pidió, dame una torta, pero la viuda le dice, esto es lo que me queda y si te la doy, moriremos mi hijito y yo. Sin embargo, fíjate que no faltó ni escaseó el aceite ni la harina en esa casa por la obediencia y la honra de esa mujer a ese hombre de Dios. Oh, gloria al Señor. Tremendo ejemplo, mamá. Tremendo ejemplo. Bueno. Yo creo que Wanda Rosa quería decir. Wandita, mira, está ahí, mira, está el cielo está, oye, no cae la noche ahí en tu casa. El cielo está bello, espectacular, y acá estamos oscuros y allá está, mira cómo está ella. No está lloviendo acá. Pues yo lo que quería comentar, ¿verdad? Que después que escuché la palabra el domingo y pensé en mi hijo, que mi hijo nunca quiere que le hable de la palabra, ni nunca quiere escucharme. Como tomo mis notas, abro las notas y le digo, oye, tú te perdiste el servicio que era para ti, específicamente para ti. Aquí tengo las notas. Y le leí todas las notas que le iban con él, que como quiera, aunque no quiero oír la palabra, la tuvo que oír. Pues ahí yo estoy haciendo más o menos lo que están diciendo ahí, ¿verdad? Enseñando la palabra al que no quiere escucharla, pero hay que buscar la manera de cómo llevarle la palabra a nuestros hijos que son tan difíciles. Y mira, mamá, te quiero decir algo, no creas que la semilla está ya hace rato, porque tú le has predicado a tu hijo a través de tu propio testimonio, de tu propia conducta. Porque me imagino, porque, o sea, por sus frutos los conoceré, Wandita. Tú en tu casa, yo sé, tú no me lo tienes que decir ni mandarme un video. Tú eres una mujer totalmente pía y justa ante Dios y en tu casa. Y ellos ven esa conducta. Esta es mi mamá, y mi mamá ama a Dios. Y mira cómo le sirve a Dios. O sea, no creas que en algún momento esa semilla va a germinar. Yo aprendí y estudiando la palabra, el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, el revolú, no, pero yo soy de Pablo, yo soy de Sila, no, que tú eres de fulano, que tú eres aquí no se pone, aquí no vamos a dilucidar de quién es y quién no es. Apolo regó, yo planté, oye cómo dice, yo planté, escucha los verbos, yo planté, hasta ahí. Apolos regó, le echó el agua, porque nada vale que tú plantes si tú no le echas agua. La semilla porta vida, pero la que le da la vida es el agua. El crecimiento lo ha dado. Fíjate cómo dice, lo ha dado. No dice lo dará, lo ha dado Dios. En otras palabras, ya hay algo que está dentro, que si tú la sigues regando poquito a poco, ya tú vas a ver prontito cómo va a germinar. Y lo creemos para la gloria del Señor, mamá. Y oramos por tu hijo en el nombre del Señor. Amén. Quiero hacer rapidito, este es el cuarto capítulo, instrucciones a los 12. La reflexión, por favor. Por favor. Evelyn, Wandita Rosa, por
Jorge Crespo, por favor. Por Estoy favor. escribiendo poquito, pastor, estoy escribiendo menos. Ah, Estoy aprendiendo. bájenle al lápiz, le pido a Dios que se rompan las puntas de los lápices, se queden sin tinta, por favor. Bájenle en 2 tonos, en suave. Mire, reflexión. Esto va a ser más corto. Necesidad de los obreros. La misión de los 12. Letra A, letra B, la misión de los 12. Dentro de la misión de los 12, hagan highlight del nombramiento, highlights de instrucciones, highlights, no big light, highlights, advertencias. 4, discipulado. 5, seguridad. 6, el precio del discipulado. 7, privilegio del discipulado. La reflexión tiene que llenar esos puntos que le hemos dado. Sencillo, normalito. Nada del otro mundo. Nada del otro mundo. La reflexión de Elizabeth, de Jorge Molina, de Virgen. Y si tienen miedo, cómprense un perro. No sé si es que no tenga perro, pues cómprense un perro. Virgen, Wandita, Papito, Wanda, Wilson, Flor, Amarili, Jorge Crespo, Desiree, Félix. Mía, tu primera reflexión es esta, mamá. Sí, mamá, tienes que, mira, y yo le dije a tu pastor, tu pastora, para que se pongan al día, tú y Judith, yo creo que Judith también, oíste más. Wendy, Rubencito, Amarili, Evelyn, Marilyn, Danilo, tu primera reflexión, papá. 12 reflexiones, el pergamino. Mire cómo va a ser el pergamino. Déjame quitar la vaina esta que. El pergamino va a ser algo así como esto. Ya lo mandé a hacer. Va a estar cañón. En nombre de Cristo, ya lo mandé a hacer porque queremos seguir animándonos y queremos seguir creciendo y estamos esperando la gran noticia pronto en el nombre del Señor. Así que todos los que me faltaron de decir, todos nosotros estamos haciendo nuestras. Ajá, Jorge Crespo. Espérate, déjame pagar esto.